Hola, mi nombre es Daniel Trujillo Ramírez y me encuentro adscrito a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En la decimotercer Cátedra Nacional de Química Dr. Mario Molina Enríquez en el área de alimentos, les voy a hablar acerca del efecto del recocido sobre las propiedades texturales, microestructurales y reológicas de oleogeles elaborados con cera de candelilla. Mi nombre es Daniel Trujillo Ramírez y soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la Unidad Académica Multidisciplinaria MANTE. Las grasas sólidas se utilizan comúnmente para la preparación de una gran diversidad de productos alimenticios, tanto comerciales como de autoconsumo, tales como pan, tortillas, galletas e incluso tamales, confiriéndole al alimento atributos sensoriales y texturales únicos. Las grasas que se utilizan para la preparación de estos alimentos son grasas de origen vegetal o de aceites vegetales hidrogenados. Sin embargo, el consumo de estas grasas produce efectos indeseables en la salud humana, tales como hipertensión, problemas cardíacos y diabetes. Por lo tanto, los tecnólogos en alimentos empiezan a buscar cada vez más alternativas que posibiliten reemplazar estas grasas saturadas en la formulación de productos alimenticios por ingredientes más saludables. Una alternativa a esta solución la constituyen los aceites vegetales, los cuales presentan niveles bajos de ácidos grasos saturados y como tal imponen menores riesgos para la salud humana. Esto debido a que son grasas insaturadas. Ejemplo de estas grasas son el aceite de oliva, el aceite de canola o el aceite de soya. Ahora, ¿qué pasa cuando se incorporan estos aceites en matrices? Una alternativa de solución la constituyen los geles oleosos, los cuales son básicamente estructuras comestibles semisólidas obtenidas mediante la inmovilización de lípidos líquidos en una red compleja de moléculas gelificadoras autoensambladas. Y aquí tenemos una representación de estos sistemas, donde tenemos el aceite vegetal más la molécula geladora bajo ciertas condiciones. Vamos a obtener un gel oleoso. Ahora, ¿para qué se utilizan estos oleogeles? Bien, los oleogeles pueden incorporarse fácilmente a los productos alimenticios sin implicar riesgos graves para la salud humana y evitar los inconvenientes tecnofuncionales que presentan los aceites líquidos. La mayoría de los oleogeles se elaboran aplicando gelificantes a los aceites vegetales. Estos moléculas geladoras pueden ser tensoactivos como el monoestarato de sorbitán o el de glicerilo, biopolímeros como etilcelulosa y el quitosano, y recientemente una de las ceras que se utilizan para la elaboración de oleogeles es la cera de candelilla, Euphorbia cerífera, la cual es originaria de México y se distribuye ampliamente en las zonas semidesérticas del país, abarcando los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, una parte de Nuevo León y Tamaulipas. Esta cera se obtiene mediante un proceso de hidrólisis ácida para obtener finalmente un polvo fino, y la composición de esta cera es del 15 al 17% de lípidos y del 45 al 49% de alcanos. Y un punto fundamental en la caracterización de esta cera es que tiene un punto de fusión de 65.8 a 79 grados centígrados. Los usos de esta cera son principalmente en la industria cosmética, farmacéutica, electrónica y alimentaria. Ahora, ¿qué variables necesitamos considerar para llegar a la formación de los oleogeles? Pues las variables que tenemos que considerar es la concentración de sólido a solvente, el tipo de oleogelador, el tipo de aceite, la velocidad de agitación y la velocidad de enfriamiento. Esto para producir estructuras semisólidas estables se necesitan del 5 al 15% de cera de carnaúba y del 5 al 10% de cera de abeja. Sin embargo,
para el caso de cera de candelilla se utilizan concentraciones del 3 al 6%. Otra variable también a considerar es el recocido, el cual, bueno, surge esta problemática a partir de cómo se funden los metales, y esto lo podemos de alguna manera interpretar cuando nosotros sacamos del refrigerador nuestra barra de margarina o de mantequilla. No nos las acabamos, regresamos al refrigerador y de alguna manera está teniendo esas variaciones en la temperatura. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue producir oleogeles de aceite de semilla de chía, cera de candelilla, utilizando una concentración relativamente baja de cera y estudiar los efectos del recocido en sus propiedades estructurales y viscoelásticas. Los materiales que se utilizaron en este estudio fue aceite de semilla de chía, el cual se caracteriza por poseer un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados, siendo el ácido alfa-linoleico el que está presente en un 60% de todos los ácidos grasos. También se utilizó cera de candelilla, el cual entre sus componentes el que más se encuentra presente es el entriocantano y en una menor proporción algunos otros N-alcanos, lo que lo hace adecuado como fase líquida apolar. La metodología que se empleó para la preparación de los oleogeles fue la siguiente. Primero se calentó el aceite de semilla de chía en un baño de agua caliente para alcanzar una temperatura de 80 grados centígrados. Esto con la finalidad de alcanzar la temperatura de fusión de la cera de candelilla. La cera de candelilla se utilizó a una concentración de 3 gramos por cada 100 mililitros. Posteriormente, la mezcla se agitó a 700 revoluciones por minuto durante 30 minutos utilizando una placa de agitación y se mantuvo la temperatura constante a 80 grados centígrados. Posteriormente, los tubos con la mezcla de aceite de semilla de chía y cera de candelilla se enfriaron a 15 grados centígrados a una velocidad de enfriamiento de 3 grados centígrados por minuto. Se dejó que el oleogel se estabilizara a esta temperatura durante 6 horas, esto con la finalidad de alcanzar la fase de gelificación. Una vez que se obtuvieron los oleogeles, estos se calentaron a diferentes temperaturas de recocido, es decir, a 30, a 35 y a 40 grados centígrados, usando una tasa de calentamiento de 3 grados centígrados por minuto, e inmediatamente se enfriaron nuevamente, esto pues para alcanzar el segundo ciclo térmico a la misma temperatura de enfriamiento hasta alcanzar los 15 grados centígrados. El fenómeno de gelificación fue confirmado visualmente por el método del tubo invertido, en el cual, invertíamos nuestros tubos y veíamos que no precipitara o no cayera. Y finalmente los tubos que contenían los oleogeles se almacenaron a 15 grados centígrados durante un mínimo de 40. Se caracterizaron los oleogeles mediante microscopía óptica de luz polarizada. Los oleogeles se visualizaron utilizando una lente de 10X y también se caracterizó mediante espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, en los cuales se midieron las absorbancias de estos sistemas en un rango de 4000 a 400 centímetros a la menos 1 con una resolución de 4 centímetros a la menos 1. Esto con la finalidad de ver qué grupos funcionales o enlaces estaban presentes en estos sistemas. También se les determinó textura, esto mediante una prueba de punción utilizando un texturómetro, y se consideró la firmeza como la fuerza máxima requerida para penetrar el oleogel y se reportó en newtons. Los oleogeles también se caracterizaron mediante sus propiedades riológicas, esto utilizando un reómetro física MCR 301 con placas paralelas.
se realizaron curvas de flujo de los oleogeles aplicando tasas de corte de 10 a la menos 3 a 10 a la 3 segundos a la menos 1 a 15 grados centígrados. Para las medidas viscoelásticas se simuló el proceso de recocido aplicando barridos de calentamiento-enfriamiento sobre el oleogel control, y durante la rampa de temperatura se determinaron los módulos de almacenamiento y de pérdida. Los resultados que se obtuvieron de este trabajo fueron los siguientes. A continuación se muestran las microscopías ópticas de los oleogeles, el control, el recocido a 30 grados centígrados, el recocido a 35 grados centígrados y el recocido a 40 grados centígrados. En el oleogel control se observa una gran cantidad de cristales en forma de aguja que no se encuentran dispersos de manera homogénea durante el proceso de enfriamiento. Se presentan cristales pequeños de alrededor de 1 a 10 micras y también cristales grandes de 30 hasta 100 micras. Mientras que con el proceso del recocido el tamaño del cristal se redujo, exhibiendo un tamaño aparentemente homogéneo conforme se aumentó. En la siguiente tabla se muestran los valores de textura de los oleogeles, siendo el oleogel control el que mostró una mayor dureza con 5.48 newtons. Conforme se incrementó la temperatura de recocido, los valores de dureza fueron disminuyendo, y esto sugiere que el recocido indujo reordenamientos de la estructura interna de los oleogeles de cera de candelilla, como lo confirmaron las imágenes ópticas. Además, el recalentamiento del oleogel rompió los. Respecto a la viscosidad, todos los oleogeles mostraron un comportamiento de adelgazamiento al corte en todo el rango de tasa de corte aplicado. Sin embargo, el aumento de la viscosidad aparente para tasas de corte menor podría estar relacionado con el atasco de partículas. Las temperaturas de cristalización más altas tienden a formar estructuras de oleogel más robustas y más compactas, por lo tanto, el tamaño de los cristales se reduce. Y también observamos que a velocidades de corte más altas, todas las curvas tendieron a fusionarse. La viscosidad aparente aumentó significativamente, como se puede ver en la siguiente gráfica, de aproximadamente 18.500 pascales por segundo para el oleogel control a 115.000 pascales por segundo para el oleogel que fue recocido a 40 grados centígrados. Por lo tanto, el proceso de alteración-reformación del recocido dio como resultado una estructuración. Respecto a la viscoelasticidad, se graficaron los módulos de almacenamiento y de pérdida como función de la temperatura, y ambos módulos mostraron una disminución continua de la fase de calentamiento, lo que refleja un ablandamiento del oleogel debido a una reordenación estructural. Sin embargo, la trayectoria de enfriamiento hacia atrás no invirtió la estructura original de los oleogeles, sino que se apartó marcadamente de la trayectoria hacia adelante. El efecto general de la trayectoria de enfriamiento hacia atrás fue aumentar los módulos viscoelásticos. En todos los casos, el valor del módulo de almacenamiento predominó sobre el módulo de pérdida, lo que nos da a entender que los oleogeles exhibieron características viscoelásticas sólidas débiles. Por lo tanto, con el proceso de recocido, la viscoelasticidad del oleogel adquirió un comportamiento tipo sólido, se formó una red más estable, los cristales grandes de cera que quedaron después de la formación del oleogel se rompieron durante este proceso de recocido, lo que condujo a la formación de una red de cristales más fina y más compacta. Tal estructura condujo a oleogeles más blandos, como se mostró. En la siguiente imagen se pueden apreciar los espectros de infrarrojo
de los oleogeles, el aceite de semilla de chía y la cera de candelilla. A un número de onda de 3010 está relacionado con la presencia de ácidos grasos insaturados, y notamos que tanto los oleogeles como el aceite de semilla de chía exhiben picos de absorción en este número de onda. Sin embargo, la cera de candelilla no muestra la presencia en este pico de absorción. A un número de onda de 1736, 1724 y 1709 está relacionada con el estiramiento de los dobles enlaces de los carbonos de ésteres insaturados y ácidos carboxílicos, de tal manera que los oleogeles heredaron varias bandas del aceite de semilla de chía y de la cera de candelilla, y podemos decir entonces que los ésteres insaturados se encuentran en la cera de candelilla en forma de triterpenoides. A manera de conclusión, tenemos que los resultados mostraron que el recocido mejoró la viscoelasticidad del oleogel y el efecto fue más pronunciado para temperaturas más altas. La reconfiguración por el recocido del oleogel de cera de candelilla implicó la disposición de las estructuras ordenadas, desde objetos en forma de agujas hasta disposiciones en forma de plaquetas. El análisis FTIR se utilizó para explorar los mecanismos moleculares involucrados en la reconfiguración del oleogel, mostrando que los ésteres insaturados de la cera de candelilla y probablemente del aceite de semilla de chía actuaron sinérgicamente como emulsionantes con los N-alcanos de la cera de candelilla para formar una red tridimensional reforzada en la fase continua del aceite. En general, los resultados mostraron que el recocido es un proceso simple para mejorar la estructura de los oleogeles que contienen fracciones de cera de candelilla relativamente baja, pues en este estudio se utilizó solamente el 3% en peso. Aquí se muestran parte de las referencias bibliográficas utilizadas en este estudio. Y finalmente, gracias por su atención.